Segundo libro de Crónicas. ¿Cuál es el método que se utilizó para escribir el libro? En términos generales debemos contestar 4 preguntas. La primera es ¿quién escribió el libro? La contestación es Esdras. ¿Cuándo fue escrito? En el año 400 a 350 antes de Cristo. ¿A quién fue escrito? A Israel. ¿De dónde fue escrito? En la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Los 12 libros anteriores de la Biblia terminan con la nación hebrea en cautividad. Los 2 libros de Crónicas presentan la misma historia y terminan en el mismo punto. Son una recapitulación de todo lo ya sucedido, dando prominencia especial a los reinos de David, Salomón y los reyes posteriores de Judá. En Primera Crónica es en parte igual, la Primera Crónica en parte es igual a Segunda Samuel. Trata solamente de la historia de David, precedida por 5 capítulos de genealogía. Estas abarcan el periodo entero desde Adán hasta el regreso de los judíos después de la cautividad. Una especie de resumen de toda la historia sagrada anterior. Los 2 libros de Crónicas duplican, en un sentido, los libros de Samuel y de Reyes. Estos últimos escritos se cree que provienen de una fuente del reino del norte y los 2 de Crónica de una fuente del reino del sur. Crónica hace énfasis en la historia de Judá y adoración del templo. ¿Cuál es la idea principal del libro? Incluye un registro detallado de la construcción del templo. La razón principal por la cual se escribió este libro fue unificar a la nación alrededor de la verdadera adoración de Jehová al mostrar sus normas para juzgar a los reyes. Las palabras claves en el libro son casa, arca, pacto, clamor, buscar, corazón, profeta. Los temas tienen que ver con la dinastía davídica, el templo, la bendición por la obediencia y el castigo por la desobediencia. Información que previamente habíamos provisto. La cobertura histórica es desde aproximadamente el año 1000 a.C., desde David hasta el decreto de Ciro. La continuidad del pueblo de Judá y de otros pueblos en el exilio es el énfasis del libro. Incluye un registro detallado de la construcción del templo y esto es una característica particular. El libro de Segunda Crónicas demuestra lo que la historia tiene que ver con la fe. Aún más, dice lo que la fe tiene que ver con la vida. Está dirigido a las necesidades prácticas de la comunidad. Cuando Salomón y los reyes posteriores de Judá fueron obedientes a Dios, recibieron sus bendiciones. Cuando se rebelaron contra él, fueron maldecidos y castigados. Segunda Crónicas demuestra que adherirse sólidamente a la fe en el Señor resultaría en bendiciones, pero abandonarle traería maldiciones a la nación. El llevar registros debió haber sido un arte altamente desarrollado en Israel en el tiempo de Salomón. Los líderes de cada nivel de la vida nacional compilaban diarios de gente y eventos importantes. Bajo la directa supervisión de Dios,
el escritor de Segunda Crónicas recoge material de esos registros, inclusive antes que parecen ser anales, inclusive sobre anales que parecen ser documentos oficiales del Estado. Por ejemplo, lo encontramos en Segunda Crónica capítulo 16, versículo 11, capítulo 25, versículo 26. El cronista también usa varias obras proféticas. Lo vemos, por ejemplo, en Segunda Crónicas capítulo 9, versículo 29, capítulo 26, versículo 22, capítulo 33, versículo 19. Segunda Crónicas es un libro de avivamientos intermitentes. Podemos mencionar bajo Asa, en el capítulo 14, versículo 2 al 16, Josafat, en el capítulo 16, versículo del 1 al 21, Joás, capítulo 23, versículo del 16 al 24, Usías, Ezequías, Josías, pero también de rebeliones. Por ejemplo, Roboán, en el capítulo 11, versículos 1 al 12, Abdías, capítulo 13, versículos del 1 al 14, y podemos seguir mencionando Joram, Ocosías, Atalías, Manasés, en el capítulo 33, versículo 1 al 20, Amón, Joacim. El lector es confrontado ante el hecho de que las bendiciones de Dios y los juicios sobre su pueblo están en relación directa a su respuesta a Él y su palabra. Al igual que todas las referencias a los reyes y templos en el Antiguo Testamento, vemos en ellos un reflejo del verdadero Rey de Reyes, que es Jesucristo, y del templo del Espíritu Santo, que es su pueblo. Aún el mejor de los reyes de Israel tuvo los fracasos de todos los hombres pecadores y condujo erróneamente al pueblo. Pero cuando el Rey de Reyes venga a vivir y a reinar en la tierra en el milenio, Él mismo se establecerá en el trono sobre toda la tierra como el legítimo heredero de David. Solo entonces tendremos un Rey perfecto que reinará en justicia y santidad